Hola amigos, mi nombre es Juan, y hoy les voy a hablar sobre el sistema sensorial en mamíferos. Para muchas especies, los sentidos son imprescindibles, ya que forman parte del sistema nervioso, procesando información sensorial, que se encuentra formada por receptores y partes del cerebro, involucradas en la admisión de señales nerviosas. Pero, ¿cuáles son los órganos sensoriales en los mamíferos? Es muy fácil: los ojos, la nariz, la lengua, la piel y el oído. Morfológicamente, estos órganos se encuentran constituidos por huesos, músculos, venas y arterias que son determinantes a la hora de generar una conexión nerviosa. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los animales. Esta es posible gracias a un órgano receptor llamado el ojo. El globo ocular tiene una forma que se aproxima a la de una esfera hueca, aunque en los diferentes mamíferos domésticos, el diámetro medio longitudinal, en relación con el diámetro medio transversal, determina que en ningún caso tenga una forma perfectamente esférica. En los caballos, el globo del ojo es más ancho que largo y alto, su diámetro transversal es de 50 milímetros, su diámetro longitudinal de 45 milímetros, y su diámetro vertical de 42 milímetros. En los carnívoros, con diámetros medios de aproximadamente 20 a 24 milímetros, y su forma es casi esférica, sin embargo, el globo ocular del bovino es más pequeño que el de los equinos, en toros es aproximadamente de 43 milímetros, y en vacas de 40 a 42 milímetros aproximadamente. A diferencia de las dimensiones corporales, el gato posee el mayor globo ocular, seguido del perro, el caballo, los bovinos y por último los suinos o cerdos. El globo ocular está constituido por tres capas o túnicas. La túnica externa del ojo o capa fibrosa bulbi se constituye por la esclerótica y la córnea. La túnica media o capa vascular media bulbi comprende la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y finalmente, la túnica interna del ojo está compuesta por la retina y su parte óptica y ciega de la retina. Además de lo anterior, el nervio óptico es el encargado de transmitir los impulsos de la retina por medio de las células nerviosas, que forman una cadena de 3 neuronas, conectadas una detrás de la otra hasta el quiasma óptico cerebral, es decir, por medio de este, se da la interacción del ojo con el sistema nervioso, que recubre este nervio por medio de tejidos conectivos de las meninges cerebrales, pia madre, aracnoides, dura madre. En los mamíferos domésticos la vascularización arterial del ojo está a cargo de la arteria oftálmica externa, que se origina en la arteria maxilar, y la arteria oftálmica externa irá a vascularizar la túnica media del ojo, es decir el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. En los equinos faltan las arterias y venas centrales de la retina. Por otra parte, el oído u órgano vestíbulo-coclear tiene a cargo el mantenimiento del equilibrio, así como la orientación de la posición corporal en el espacio y la percepción sensorial de los sonidos, por medio de circuitos entre el rombencéfalo y las regiones centrales de los núcleos vestibulares en el cerebro. El órgano de la audición participa en tres partes: oído externo, medio e interno, y el órgano del equilibrio solo participa en el oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, que en todos los mamíferos tiene una forma característica de cada raza, así como el cartílago escutiforme, donde se forman los músculos auriculares. Estos pueden ejecutar movimientos como el subir, el bajar o rotar la oreja. Además se debe tener en cuenta que los músculos del pabellón auricular se encuentran inervados por el nervio facial. No obstante, también lo conforman el meato acústico externo, el cual presenta una porción cartilaginosa externa, donde se encuentran las glándulas sebáceas y las glándulas ceruminosas. Además, otra porción ósea interna que se ubica en la parte lateral del hueso temporal, y la membrana del tímpano que separa el oído externo del oído medio. Y su función es captar las ondas sonoras y conducirlas hacia la membrana del tímpano. El oído medio está compuesto por la cavidad timpánica, situada entre las partes petrosas y timpánica del hueso temporal. Su segmento dorsal es el epitímpano, y es allí donde se localizan los huesillos auditivos. El martillo presenta apófisis muscular, el yunque presenta dos apófisis, una corta y la otra larga. El estribo presenta pilar y cabeza, además están unidos uno del otro y también la cuerda del tímpano. Además, el músculo tensor del tímpano se origina en el ángulo rostromedial de la cavidad timpánica, y se inserta en la apófisis muscular del manubrio del martillo. Asimismo, el oído interno está compuesto por la ampolla ósea, el vestíbulo, la cóclea o caracol, el canal semicircular anterior, el canal semicircular lateral, el pilar común, y el canal semicircular posterior. En el laberinto vestibular, hay células epiteliales, diferenciadas en células sensoriales secundarias. Es así, como la mácula del sáculo y del utrículo o las células de la cresta ampular, son necesarios para el sentido del equilibrio.
El enconducto coclear se encuentra en el órgano córtico como receptor del sentido de la audición. El oído interno es inervado por un solo nervio, el 8 par craneal. El nervio vestíbulo coclear se divide en dos partes, como lo mencionamos anteriormente, el nervio coclear, se encarga de la audición, rama anterior. El nervio vestibular, se encarga del equilibrio, rama posterior. El olfato es uno de los sentidos sensoriales más importantes, en la mayor parte de las especies de mamíferos, debido a que, les proporciona información de lo que está pasando. Los cetáceos y otros mamíferos marinos no desarrollan este sentido, hasta el nivel que lo hacen la mayor parte de los terrestres, especialmente insectívoros y algunos carnívoros, en los que la propia anatomía de la cabeza hace intuir la importancia que tiene. El olor no es más que la estimulación química que determinadas sustancias producen en el epitelio olfativo, además de convertirlos en impulsos nerviosos y transmitirlos al cerebro para que él los interprete. La nariz está limitada en su región dorsal por los huesos nasales, lateralmente por el maxilar y en su región ventral, por las apófisis palatinas, del hueso incisivo, maxilar y hueso palatino y se encuentran cerradas caudalmente por la lámina cribosa del hueso etmoides. En los mamíferos domésticos, la punta de la nariz se encuentra integrada con el contorno del labio superior. Las cavidades nasales terminan caudalmente, en el fondo de la nariz, a nivel del etmoides y están separadas una de la otra por el septo de la nariz. Los cornetes nasales funcionan para el aumento de la superficie de la mucosa respiratoria. En animales con intensidad olfatoria desarrollada, como en el caso del perro, la mucosa nasal descansa sobre el plexo vascular en el que se producen numerosas anastomosis arteriovenosas. Los cornetes nasales son láminas cartilaginosas cubiertas de mucosa nasal, la mayoría son formaciones etmoturbinalia. Los meatos nasales son los espacios que existen entre los cornetes nasales. Meato nasal dorsal, meato nasal medio y meato nasal ventral. Los senos paranasales se imaginan en los huesos craneales. Estos senos están poco desarrollados en animales jóvenes, y van aumentando a medida que van creciendo. La laringe es un órgano hueco de forma tubular, ubicado bilateralmente y con disposición simétrica que comunica a la faringe con la tráquea. Los cartílagos de la laringe forman el esqueleto de la misma. La epiglotis con el cartílago epiglótico, cartílago tiroides, cartílago aritenoides, y cartílago cricoides. La lengua es un órgano muscular, su función consiste en tomar alimento, agua, lamer y mover el alimento dentro de la boca durante el proceso de masticación, además participa en la fonación. Asimismo participa como órgano del gusto, presentando sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura. En el perro participa en la disipación de calor. La lengua del perro presenta en su cara dorsal un prominente surco medio, en la cara dorsal de la lengua de los rumiantes se halla el rodete de la lengua, caudalmente a la fosa alimentaria. En el dorso de la lengua del caballo, se localiza el cartílago dorso de la lengua. La superficie dorsal y lateral de la lengua tiene una mucosa lingual muy adherida, y resistente en la parte ventral es mucho más blanda. Gran parte de la mucosa lingual está modificada en forma de papilas linguales. Las papilas mecánicas se conforman por las papilas, filiformes, cónicas, marginales. Estas papilas son las más abundantes. En los bovinos, se encuentran sobre toda la base de la lengua y en los gatos, están cornificadas, situándose sobre toda la superficie lingual dorsal, y son las que les da a estos mamíferos la rugosidad y aspereza. En cambio, las papilas marginales, están más desarrolladas en los carnívoros y porcinos recién nacidos, esto, con el fin de facilitar el amamantamiento de las crías. Las papilas gustativas se conforman por las papilas, fungiformes, circunvaladas, foliadas. Y su epitelio, se caracteriza por contener botones gustativos, para la recepción de estímulos sensoriales. Asimismo, existen glándulas salivales serosas o glándulas de Ebna, que facilitan la limpieza de la superficie de las papilas. La lengua también posee músculos estilogloso, diogloso y geniogloso, además es sostenida por el músculo miloioideo, que cuelga entre ambos cuerpos mandibulares. Por otra parte, los vasos sanguíneos de la lengua, principalmente son dos: arteria lingual y arteria sublingual. La inervación de la lengua, con fibras autónomas, sensitivas, sensoriales y motoras están a cargo de 5 nervios craneales. Nervio lingual, nervio facial, nervio glosofaríngeo, nervio vago y nervio hipogloso. Finalmente, el tacto está más desarrollado en los mamíferos que en otros vertebrados, llegando a alcanzar en algunas especies suma importancia. Pelos y vibrisas amplifican la capacidad de las terminaciones táctiles distribuidas por la superficie del organismo de los mamíferos. Este sentido adquiere una importancia notable para muchas especies que habitan bajo el suelo. Ondas sísmicas, así ocurre con los topos, capaces de sentir vibraciones de la tierra circundante, que les permite localizar movimientos en todos los sentidos y direcciones.
Los elefantes golpean el suelo con la planta de sus extremidades, para provocar el mismo efecto sísmico, cuyas ondas se transmiten por el suelo, pudiendo ser captadas por otros individuos a varios kilómetros de distancia. Pero además, el tacto es esencial para las relaciones sociales entre los individuos de muchas especies. Los delfines se desplazan en manadas manteniendo contacto físico unos individuos con otros mientras lo hacen. El contacto físico entre la madre y sus crías adquiere una importancia notoria en la mayor parte de las especies, llegando a límites extremos en el caso de los marsupiales o de algunos placentados como las musarañas. La mayor parte de las especies, sobre todo aquellas más evolucionadas, presentan un comportamiento social con marcada estructura jerárquica, y las relaciones entre los individuos de cada grupo se establecen y mantienen por medio de un estrecho y persistente contacto físico.